Llamé a mi nuera para confirmar la fecha de la boda con mi hijo. Ella respondió: «No te interesa, bruja, queremos solo personas especiales». Al día siguiente me llamó desesperada. «¿Suegrita? ¿Doblaste el valor de nuestro alquiler por error? Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Paulina, tengo 63 años y nunca pensé que una simple llamada telefónica podría destrozar mi corazón de la manera que lo hizo. Era un martes por la tarde cuando decidí llamar a mi nuera Tania para confirmar algunos detalles sobre la boda de mi hijo Gabriel. Después de todo, como madre del novio, pensé que tenía derecho a saber al menos la hora exacta de la ceremonia. Gabriel es mi único hijo. Lo crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 8 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante años para pagarle la universidad, para darle todo lo que necesitaba. Cuando conoció a Tania hace 3 años, yo estaba feliz de que hubiera encontrado el amor. Ella parecía una chica educada, siempre sonriente cuando venía a cenar los domingos. Pero las cosas cambiaron después del compromiso. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Gabriel parecía distante, como si estuviera caminando sobre cáscaras de huevo cada vez que estábamos juntos. Yo lo atribuía a los nervios de la boda, a la presión de planificar una nueva vida. Marqué el número de Tania alrededor de las 3 de la tarde. El teléfono sonó varias veces antes de que ella contestara. Su voz sonaba irritada desde el primer momento. «¿Qué quieres?», me dijo sin siquiera saludar. «Hola, Tania», respondí, tratando de mantener un tono amable. «Solo quería confirmar la hora de la ceremonia del sábado. También quería preguntarte si necesitas ayuda con algo». Hubo un silencio del otro lado de la línea. Luego escuché voces de fondo, risas de mujeres. Me di cuenta de que estaba con sus amigas. «¿En serio me estás molestando por eso?». Su voz se volvió más fuerte, como si quisiera que las otras personas la escucharan. «Mira, Paulina, no sé cómo decirte esto de manera más clara». Mi estómago se tensó. Algo en su tono me advirtió que lo que venía no sería bueno. La boda es solo para personas especiales, ¿entiendes? No queremos que la gente se sienta incómoda. Las palabras me golpearon como un puño en el pecho. «¿Qué quieres decir con eso, Tania?». «Ay, no te hagas la tonta», respondió con una risa cruel. «No te interesa, Mejera. Queremos apenas personas especiales, gente que realmente importa en nuestras vidas». El mundo se detuvo a mi alrededor. Mejera. Me había llamado Mejera, y peor aún, me estaba diciendo que no estaba invitada a la boda de mi propio hijo. «Tania, soy la madre de Gabriel», susurré, mi voz temblando. «Sí, y él está de acuerdo conmigo. No queremos drama en nuestro día perfecto». Escuché más risas de fondo. Sus amigas estaban escuchando cada palabra, disfrutando del espectáculo de la suegra siendo humillada. «¿Gabriel está de acuerdo?», pregunté, sintiendo como si alguien me hubiera quitado todo el aire de los pulmones. «Por supuesto que sí. Él sabe que eres complicada, siempre tratando de controlar todo, siempre metiéndote donde no te llaman. No queremos esa energía negativa en nuestro día especial». Las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero mantuve mi voz lo más firme posible. «Quiero hablar con Gabriel. Está trabajando, y francamente ya hablamos de esto. La decisión está tomada. Tania, he estado planeando este día desde que Gabriel era pequeño. He ahorrado dinero para...». «Nadie te pidió que ahorraras nada», me interrumpió. «Además, mis padres ya se están encargando de todo. Ellos pueden permitirse hacer las cosas bien». Esa última frase fue como una bofetada. Yo había trabajado toda mi vida, había sacrificado todo por mi hijo, y ahora me estaban diciendo que no era lo suficientemente buena, que no tenía los medios económicos para estar a la altura de su boda perfecta. «Tengo que colgar», dije, mi voz quebrándose. «Está bien». «¿Y Paulina?». Su voz se volvió aún más cruel. «No hagas una escena cuando Gabriel llegue a casa. Ya tienes suficiente estrés sin que tú lo agregues más». La línea se cortó. Me quedé ahí, sentada en mi pequeña cocina,
sosteniendo el teléfono en silencio mientras las lágrimas caían sobre la mesa donde Gabriel había hecho su tarea durante tantos años. No podía creer lo que acababa de pasar. Mi hijo, el niño que había llorado en mis brazos cuando tuvo pesadillas, el joven que me había prometido que siempre me cuidaría, me había excluido de su boda, y lo había hecho a través de esa mujer despiadada que acababa de destrozar mi corazón en pedazos. Esa noche, Gabriel ni siquiera me llamó. Pasé las siguientes horas sentada en la oscuridad de mi sala, mirando las fotos de Gabriel en las paredes. Su graduación de la universidad, su primer trabajo, todas esas pequeñas victorias que habíamos celebrado juntos. Y ahora, la más importante de todas, su boda, y yo no estaría ahí. La soledad se sentía como un peso físico sobre mi pecho. Por primera vez en años, me sentí completamente sola en el mundo. El hijo por el que había sacrificado todo había elegido a una mujer que me despreciaba por encima de la madre que lo había criado. No sabía que al día siguiente mi vida daría un giro que ni Tania ni Gabriel podrían haber imaginado. Al día siguiente, desperté con los ojos hinchados y el corazón todavía pesado. Había pasado la noche entera dando vueltas en la cama, reviviendo cada palabra cruel de Tania. Pero alrededor de las 10 de la mañana, mi teléfono sonó. El nombre de Tania apareció en la pantalla y por un momento dudé en contestar. Cuando finalmente lo hice, su voz sonaba completamente diferente. Ya no era la mujer cruel y despectiva del día anterior. Ahora sonaba desesperada, casi al borde del pánico. ¿Paulina? ¿Sogriña? La forma en que dijo «sogriña» me hizo fruncir el ceño. Nunca me había llamado así antes. Siempre era Paulina a secas, y eso cuando se dignaba a dirigirse a mí con respeto. «¿Qué quieres, Tania?», respondí, mi voz fría como el hielo. Tengo un problema muy grave. Tú no habrás hecho algo con el alquiler de nuestro apartamento, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? El dueño. Bueno, alguien del edificio nos dijo que el alquiler se va a duplicar el mes que viene. Gabriel casi se desmaya cuando se enteró. Dijeron que fue una decisión del propietario, pero tiene que ser un error, ¿verdad? Mi corazón comenzó a latir más rápido. Durante toda la conversación de ayer, había olvidado completamente algo muy importante. Algo que ni Gabriel ni Tania sabían. ¿Y por qué me estás preguntando a mí?, dije, manteniendo mi voz neutral. ¿Por qué? Porque pensé que tal vez tú podrías. No sé, tal vez conoces a alguien en el edificio que pueda ayudarnos. Gabriel está desesperado. Dice que no podemos pagar el doble, con los gastos de la boda y todo. Ah, ahora sí necesitaba mi ayuda. Ahora sí era sogriña y no mejera. ¿Dónde viven exactamente?, pregunté, aunque conocía la respuesta perfectamente. En el edificio San Martín, apartamento 402. ¿Lo conoces? El edificio San Martín, el mismo edificio que mi hermana Elena me había dejado en herencia hace 5 años. Elena nunca se casó, nunca tuvo hijos, y cuando murió de cáncer me dejó 3 propiedades. Su casa, donde yo ahora vivía, un pequeño local comercial, y el edificio San Martín de 12 apartamentos. Yo había mantenido esto en secreto, administrando las propiedades a través de una empresa inmobiliaria. Gabriel sabía que había heredado la casa de su tía, pero nunca le conté sobre las otras propiedades. En ese momento pensé que era mejor mantenerlo como mi seguridad para la vejez, algo que me diera independencia. Gabriel había encontrado ese apartamento hace 2 años, cuando se mudó con Tania. El alquiler era considerablemente más bajo que otros en la zona, y él estaba tan feliz de haber encontrado algo que podían permitirse. Nunca supo que su madre era la dueña del edificio. «Conozco el edificio», dije cuidadosamente. «¿Crees que podrías hablar con alguien? Paulina, por favor, necesitamos tu ayuda. Gabriel está tan estresado que no ha dormido en toda la noche». La ironía era deliciosa. La misma mujer que ayer me había llamado mejera y me había excluido de la boda, ahora me estaba rogando que la ayudara. ¿Y Gabriel? ¿Él también quiere que yo los ayude? Hubo una pausa larga. Él está muy orgulloso para pedírtelo directamente. Pero sí quiere que lo ayudes. Pero ayer me dijiste que yo no era importante en sus vidas. Paulina, por favor,
Ese fue un malentendido. Estaba estresada por la boda. No quise decir. Dijiste que no me querían en la boda porque era una mejera. Fue un error. Estaba con mis amigas y me sentí presionada a aparecer. No sé, independiente. Pero claro que eres importante para Gabriel. Mentirosa. Podía escuchar la falsedad en cada palabra, pero decidí seguir el juego. ¿Entonces estoy invitada a la boda? Otra pausa larga. Es que ya mandamos las invitaciones y el lugar tiene capacidad limitada. Ahí estaba la verdad otra vez. Seguía sin querer que estuviera en la boda, pero ahora necesitaba mi ayuda. Entiendo, dije simplemente. ¿Entonces vas a ayudarnos? Por favor, Paulina, no sabemos qué vamos a hacer. Gabriel está hablando de cancelar la boda porque no podremos pagar el apartamento después. Me quedé en silencio por un largo momento, pensando. Tenía en mis manos el poder de resolver su problema inmediatamente. También tenía el poder de hacer que sintieran lo que era realmente la desesperación. Voy a ver qué puedo hacer, dije finalmente. ¿En serio? Oh, Paulina, eres un ángel. Sabía que podíamos contar contigo. Ángel. Ayer era mejera, hoy era ángel. No prometo nada, Tania. Pero voy a hacer algunas llamadas. Gracias, gracias. Gabriel va a estar tan aliviado. ¿Le digo que hablaste conmigo? No, respondí rápidamente. Déjame ver primero qué puedo averiguar. No quiero darle falsas esperanzas. Después de colgar, me quedé sentada en mi cocina durante 1 hora, mirando por la ventana. Tenía en mis manos algo que ni Gabriel ni Tania sabían. No solo era la dueña de su apartamento, sino que también tenía el control total sobre su situación. La empresa inmobiliaria que manejaba mis propiedades me había llamado la semana pasada para informarme que varios apartamentos en el edificio se habían quedado vacíos y me habían sugerido aumentar los alquileres para compensar las pérdidas. Yo había autorizado el aumento para todos los apartamentos, incluyendo el 402, sin saber que era donde vivía Gabriel, pero ahora lo sabía, y ahora tenía que decidir qué hacer con esa información. Por primera vez desde la humillante llamada de ayer, una pequeña sonrisa apareció en mi rostro. Tal vez era hora de que Gabriel y Tania aprendieran que las acciones tienen consecuencias. Y tal vez era hora de que descubrieran quién realmente tenía el poder en esta situación. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por primera vez en años, yo tenía el control de una situación que involucraba a Gabriel, y la sensación era tanto liberadora como aterrorizante. Decidí no revelar inmediatamente que era la dueña del edificio. En cambio, quería ver cómo reaccionarían Gabriel y Tania cuando las cosas se pusieran realmente difíciles. El miércoles por la mañana llamé a la empresa inmobiliaria. Buenos días, habla Paulina Vega. Quería discutir el aumento de alquiler en el apartamento 402 del edificio San Martín. Ah, sí, señora Vega. ¿Hay algún problema? No exactamente un problema, solo quería confirmar que el aumento se mantenga según lo planeado. Por supuesto. El aumento del 100% entra en vigencia el próximo mes, como usted autorizó. 100%. Había olvidado que había sido tan drástico, pero ahora no podía echarse atrás sin levantar sospechas. Perfecto. Y si los inquilinos no pueden pagar, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, seguimos el protocolo estándar. Primero un aviso de 30 días, luego el proceso de desalojo si no hay pago. Entiendo. Manténganme informada de cualquier desarrollo. Después de colgar, me sentí extraña. No era una persona vengativa por naturaleza, pero las palabras de Tania habían dejado una herida profunda. Mejera, no queremos gente como tú, como si todo lo que había sacrificado por Gabriel no valiera nada. Esa tarde, Gabriel me llamó. Su voz sonaba tensa, cansada. «Mamá, ¿cómo estás?» «Bien, hijo. ¿Y tú?» «Bueno, tengo algunos problemas. Problemas de dinero». «¿Qué tipo de problemas?» «El dueño de nuestro apartamento va a duplicar el alquiler. No sé qué vamos a hacer. Tania está muy alterada. ¿Y no pueden buscar otro lugar? Con la boda tan cerca, es imposible. Además, hemos gastado tanto dinero en la ceremonia que no tenemos para un depósito en otro lugar».
Escuché la desesperación en su voz y por un momento mi corazón de madre se ablandó. Pero luego recordé que ni siquiera estaba invitada a esa boda por la que se estaban endeudando. ¿Has hablado con el dueño directamente? Es imposible contactarlo. Todo se maneja a través de una empresa inmobiliaria y ellos dicen que la decisión ya está tomada. Lo siento, hijo. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? Hubo una pausa larga. Bueno, Tania mencionó que tal vez tú conoces a alguien en el edificio. ¿Tania te pidió que me llamaras? No exactamente. Es decir, sí hablamos de eso, pero yo también quería. Mamá, sé que las cosas han estado tensas entre nosotros últimamente. ¿Tensas por qué, Gabriel? Otra pausa. Por la boda y... Bueno, Tania piensa que... ¿Y qué piensa Tania? Que tal vez sería mejor tener una ceremonia más íntima, solo familia cercana. ¿Y yo no soy familia cercana? Claro que sí, mamá. Es solo que... Gabriel, ¿estoy invitada a tu boda o no? El silencio se extendió tanto que pensé que la llamada se había cortado. Finalmente, su voz llegó muy baja, casi un susurro. Mamá, es complicado. No es complicado, hijo. Es una pregunta simple. ¿Estoy invitada a la boda de mi único hijo? Tania piensa que podría haber tensión. ¿Qué tipo de tensión? Ella dice que a veces eres un poco crítica. Crítica. Así era como Tania había traducido mi preocupación maternal. Cada vez que había expresado una opinión, cada vez que había tratado de aconsejar a Gabriel, había sido etiquetada como crítica. Entiendo, dije simplemente. Mamá, no te enojes. Después de la boda podemos celebrar juntos, solo nosotros tres. ¿Después de la boda? Sí, podemos ir a cenar o puedes venir a casa. Gabriel, escúchame bien. No voy a rogar por un lugar en la vida de mi hijo. Si Tania y tú han decidido que no pertenezco a su día especial, acepto esa decisión. Mamá, no es así. Sí es así, hijo, y está bien, pero ahora entiendo por qué están pasando por dificultades financieras. ¿Qué quieres decir? Cuando cortas a las personas que te aman de tu vida, también cortas su apoyo. Tal vez sea hora de que aprendan a manejar sus problemas solos. ¿No vas a ayudarnos? La pregunta me dolió, pero no por la razón que él pensaba. Me dolió porque confirmaba que solo me llamaba cuando necesitaba algo. Gabriel, te amo, siempre te amaré, pero no puedo seguir siendo la persona a la que recurres solo cuando tienes problemas. Eso no es cierto, mamá. ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para preguntar cómo estaba? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a visitarme sin necesitar algo? Más silencio. Piénsalo, Gabriel, y cuando tengas una respuesta honesta, podemos hablar. Colgué el teléfono con el corazón latiendo fuertemente. Era la primera vez en años que había sido completamente honesta con mi hijo sobre cómo me sentía. Durante los siguientes días, observé desde la distancia cómo su situación se deterioraba. A través de conocidos en común, me enteré de que Gabriel había estado buscando desesperadamente otro apartamento, pero sin éxito. También supe que había pedido un préstamo en el banco y se lo habían negado debido a sus deudas existentes por la boda. Tania me llamó 2 veces más, cada vez más desesperada, cada vez más dulce en su tono. «Sogriña querida», me decía ahora, ¿has podido averiguar algo sobre el apartamento? Le dije que estaba haciendo lo que podía, pero que las cosas se veían difíciles. No era técnicamente una mentira. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la llamada que había cambiado todo, Gabriel apareció en mi puerta. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, el cabello despeinado y sus ropas arrugadas. Era evidente que no había dormido bien en días. «Mamá, necesito hablar contigo». «Por supuesto, pasa». Se sentó en el sofá donde había pasado tantas tardes de su infancia, haciendo tareas, viendo televisión, simplemente existiendo como mi hijo. Ahora se veía como un extraño en su propia casa de la infancia. «Mamá, no sé qué hacer. Vamos a perder el apartamento. La boda va a ser un desastre. Tania está muy estresada». «¿Y tú cómo estás, Gabriel?» «Estoy desesperado.
He llamado a todos mis amigos, he buscado por todas partes. Nadie puede ayudarnos. ¿Y Tania? ¿Sus padres no pueden ayudar? Gabriel bajó la cabeza. Resulta que ellos tampoco tienen tanto dinero como Tania me había hecho creer. Pueden pagar la boda, pero no pueden ayudarnos con el apartamento. Interesante. Otra pequeña mentira de Tania que salía a la luz. Gabriel, tengo que preguntarte algo, y quiero una respuesta honesta. Claro, mamá. ¿Realmente estás de acuerdo con excluirme de tu boda? Gabriel cerró los ojos y suspiró profundamente. No, no estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué lo permites? ¿Por qué? Porque Tania dice que si no mantengo límites contigo, nuestro matrimonio va a tener problemas desde el principio. ¿Y tú crees eso? No sé qué creer, mamá. Solo sé que la amo y quiero que funcione. Gabriel, ¿te has preguntado por qué alguien que dice amarte querría separarte de la persona que te crió? No respondió, pero vi algo en sus ojos. Una pequeña grieta en la fachada de certeza que Tania había construido a su alrededor. Por primera vez en una semana, sentí un rayo de esperanza de que mi hijo estuviera empezando a despertar. El sábado por la mañana, el día que debería haber sido la boda de Gabriel, mi teléfono sonó muy temprano. Era él, y su voz sonaba quebrada. Mamá, cancelamos la boda. ¿Qué pasó? No podemos pagarla. Con el problema del apartamento, con todos los gastos, simplemente no podemos. Me senté en mi cama, sintiendo una mezcla de tristeza por mi hijo y algo que no quería admitir, alivio. Al menos no tendría que pasar el día sabiendo que la boda de Gabriel estaba sucediendo sin mí. ¿Cómo está Tania? Devastada, furiosa. Está culpando a todo el mundo por lo que pasó, incluyéndome a mí, especialmente a ti. ¿Por qué a mí? Dice que si hubieras ayudado con el apartamento, nada de esto habría pasado. La audacia de esa mujer no tenía límites. Me excluía de la boda, me trataba como basura y luego me culpaba por no resolver sus problemas. Gabriel, ¿podemos vernos hoy? ¿Podemos hablar tranquilos? Tania no quiere que... Gabriel, lo interrumpí firmemente. Necesito hablar contigo, solo tú y yo, como madre e hijo. Hubo una pausa larga. Está bien, Tania se fue a casa de sus padres por unos días de todas formas. Está demasiado enojada para estar cerca de mí. ¿Por qué está enojada contigo? Porque dice que no fui capaz de solucionar el problema, que un hombre de verdad habría encontrado la manera de proteger a su mujer. Esas palabras me helaron la sangre. ¿Un hombre de verdad? Gabriel había trabajado incansablemente, había buscado todas las opciones posibles, y ella lo estaba haciendo sentir como un fracaso. Ven a casa, hijo, hagamos almuerzo juntos. Gabriel llegó 1 hora después. Se veía aún peor que el día anterior. Era como si hubiera envejecido 5 años en una semana. Mientras preparaba su comida favorita, milanesas con puré, lo mismo que le hacía cuando era niño y tenía un mal día, me contó más detalles de lo que había pasado. Tania dice que tenemos que posponer la boda hasta que encontremos un lugar más barato para vivir. Pero también dice que no puede vivir en cualquier lado, que tiene un estándar que mantener. ¿Y ese estándar quién lo va a pagar? Gabriel se encogió de hombros. Supongo que yo. Tengo que conseguir un trabajo mejor o un segundo trabajo. ¿Ella va a trabajar también? Dice que una vez que nos casemos, ella se va a encargar de la casa. Que no tiene sentido que trabaje si vamos a tener hijos pronto. ¿Van a tener hijos pronto? Bueno, ella quiere empezar a intentarlo inmediatamente después de la boda. Me senté frente a él con nuestros platos. Gabriel, ¿tú quieres hijos ahora? Honestamente, mamá, con todos estos problemas de dinero, no sé si es el momento correcto. ¿Y se lo has dicho a Tania? Traté de hablar con ella sobre eso, pero dice que estoy buscando excusas para no comprometerme con nuestro futuro. Cada palabra que salía de su boca me confirmaba lo que había empezado a sospechar. Tania no era solo manipuladora, era cruel. Estaba sistemáticamente destruyendo la confianza de Gabriel en sí mismo. Hijo, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro. ¿Eres feliz? Gabriel dejó de comer y me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé, mamá.
Pensé que sí, pero últimamente todo es tan complicado. Siempre hay algún problema. Siempre hay algo que estoy haciendo mal. ¿Según quién estás haciendo algo mal? Según Tania. Ella dice que no soy ambicioso, que no tengo drive, que no lucho lo suficiente por lo que quiero. Gabriel, tú trabajas 50 horas a la semana, te graduaste con honores de la universidad, has sido responsable toda tu vida. ¿Cómo es eso, no tener ambición? Ella dice que otros hombres de mi edad ya tienen casas propias, carros mejores. ¿Y ella qué aporta a la relación además de exigencias? Gabriel se quedó callado por un largo momento. Mamá, sé que no te gusta Tania. No es que no me guste, Gabriel. Es que me preocupa cómo te trata, y me preocupa que tú no veas lo que yo veo. ¿Qué ves? Veo a mi hijo perdiendo su autoestima día a día. Veo a alguien que siempre está disculpándose, siempre está tratando de demostrar que es suficiente, y eso me rompe el corazón. Gabriel empezó a llorar. No había llorado frente a mí desde que era adolescente. Mamá, no sé qué hacer. La amo, pero... ¿Pero qué? Pero a veces siento que nunca voy a ser lo que ella quiere que sea. ¿Y has pensado que tal vez el problema no eres tú? Antes de que pudiera responder, el timbre sonó. Gabriel se secó los ojos rápidamente. No espero a nadie, dije, acercándome a la puerta. Cuando abrí, ahí estaba Tania, pero no la Tania compuesta y elegante que había conocido. Esta Tania tenía el cabello despeinado, los ojos rojos de llorar y vestía ropa arrugada. ¿Dónde está Gabriel?, preguntó sin saludar, empujando la puerta para entrar. Está almorzando. Tania entró como una tormenta. Gabriel, ¿qué estás haciendo aquí? Te dije que no vinieras. Vine a almorzar con mi madre. ¿Tu madre? ¿La misma que no nos ayudó cuando más la necesitábamos? ¿La misma que prácticamente saboteó nuestra boda? Sentí la sangre hervir en mis venas. ¿Cómo que saboteé su boda? Tania se volvió hacia mí con una furia que no había visto antes. Tú conocías a gente en ese edificio. Podrías haber hecho algo, pero no quisiste, porque estás celosa de que Gabriel me eligiera a mí en lugar de quedarse pegado a tus faldas para siempre. Tania, cálmate, dijo Gabriel levantándose. No me digas que me calme, le gritó. Nuestra boda se arruinó por culpa de ella. Todo se arruinó porque tu preciosa mamita decidió no ayudarnos. Yo nunca les prometí que podía ayudarlos, dije, manteniendo mi voz tranquila. Pero podías, sé que podías. Eres solo una vieja resentida que no puede aceptar que su hijo ya no la necesita. ¡Basta! Gabriel gritó de una manera que nunca había escuchado antes. ¡Basta, Tania! No puedes hablarle así a mi madre. Tania se volvió hacia él, su cara distorsionada por la rabia. ¿Ahora la defiendes, después de todo lo que ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Cuáles son exactamente los crímenes de mi madre? Me odia, siempre me ha odiado. Trata de controlarte, trata de meterse en nuestra relación. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha tratado de controlarte o de meterse? Tania se quedó sin palabras por un momento. Siempre, con sus comentarios, con sus miradas. ¿Qué comentarios? Siempre preguntando por qué no trabajo, siempre preguntando por nuestros planes. Esas son preguntas normales, Tania. Preguntas que hace una madre que se preocupa. No, es interferencia, y ahora mira lo que pasó. Por su culpa perdimos el apartamento. En ese momento, algo se rompió en Gabriel. Pude verlo en sus ojos. Tania, mi madre no tuvo nada que ver con el apartamento. Y aunque hubiera podido ayudar, después de cómo la trataste, ¿por qué habría de hacerlo? ¿Cómo la traté? La llamaste mejera, la excluiste de nuestra boda. Y ahora vienes a mi casa a gritarle. Tania me miró, luego miró a Gabriel y vi el pánico en sus ojos cuando se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Gabriel, yo no quise. Sí quisiste, Tania. ¿Y sabes qué? Estoy cansado. Estoy cansado de que trates mal a la única persona que ha estado ahí para mí toda mi vida. Gabriel, por favor, creo que necesitamos un tiempo separados. Las palabras salieron de su boca como si hubieran estado esperando mucho tiempo para ser dichas. Y por primera vez en meses,
vi a mi hijo real de nuevo. Después de que Tania salió de mi casa llorando y gritando que Gabriel se arrepentiría de haber elegido a una vieja manipuladora por encima de ella, mi hijo y yo nos quedamos sentados en silencio durante varios minutos. El aire aún vibraba con la tensión de la confrontación, pero por primera vez en meses sentí que había recuperado a mi hijo. Gabriel tenía la cabeza entre las manos. Mamá, lo siento mucho. Lo siento por todo. No tienes que disculparte, hijo. Sí tengo que hacerlo. Dejé que te tratara así. Dejé que te excluyera de mi vida. Dejé que te hiciera sentir como si no fueras importante cuando eres lo más importante que tengo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Habían sido las palabras que había estado esperando escuchar durante tanto tiempo. Gabriel, todos cometemos errores cuando estamos enamorados. Esto no fue solo un error, mamá. Fue como si hubiera perdido de vista quién soy realmente. Tania tenía una manera de hacer que todo pareciera mi culpa, de hacer que sintiera que nunca era suficiente. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la persona que no era suficiente era ella. No era suficiente para ser parte de esta familia si no podía respetarte. Nos quedamos conversando hasta muy tarde esa noche. Gabriel me contó cosas que me rompieron el corazón. Como Tania lo criticaba constantemente, como lo comparaba con otros hombres, como lo hacía sentir culpable por cada minuto que pasaba conmigo. También me contó sobre las deudas que había acumulado, tratando de mantenerla contenta. Deudas que yo no conocía. Gabriel, dije finalmente, tengo algo que contarte, algo importante. ¿Qué cosa, mamá? Había llegado el momento. Ya no había razón para mantener el secreto. El apartamento donde vives con Tania, el edificio San Martín. ¿Sí? Yo soy la dueña. Gabriel me miró como si no hubiera entendido las palabras. ¿Qué? Soy la dueña del edificio. Lo heredé de tu tía Elena hace 5 años, junto con otras propiedades. ¿Tú? ¿Tú eres la dueña? ¿Del apartamento donde vivo? Sí. Gabriel se puso de pie, caminando de un lado a otro de la sala. Pero el aumento del alquiler, la empresa inmobiliaria. Yo autoricé el aumento. Fue antes de saber que ustedes vivían ahí, pero cuando me enteré, decidí mantenerlo. ¿Por qué no me lo dijiste? Al principio, porque quería que fuera mi seguridad para la vejez. No quería que sintieras que tenías que cuidarme. Y después de cómo me trató Tania, quise ver si aprenderían a valorar lo que tenían. Gabriel se sentó de nuevo, sus manos temblando ligeramente. Mamá, ¿te das cuenta de lo que esto significa? ¿Qué significa? Significa que Tania estuvo rogándote que ayudaras a resolver un problema que tú podías solucionar con una simple llamada telefónica. Significa que todos estos días de estrés, todas estas noches sin dormir, podrían haber terminado en cualquier momento si ella hubiera sido una persona decente. Dios mío, Gabriel se cubrió la cara con las manos. Y yo dejé que te tratara así sabiendo que al final tendríamos que pedirte ayuda. Gabriel, quiero que entiendas algo. No mantuve el aumento para lastimarlos. Lo mantuve porque necesitaba que Tania entendiera que las acciones tienen consecuencias. ¿Y ahora qué va a pasar? Ahora tú tienes que decidir qué quieres hacer. Puedes quedarte en el apartamento. Puedo revertir el aumento. ¿Y Tania? Esa decisión es tuya, hijo. Pero si decides continuar con ella, va a tener que cambiar su actitud hacia mí. No voy a aceptar que me falte el respeto nunca más. Gabriel asintió lentamente. Mamá, creo que ya tomé mi decisión sobre Tania. ¿Estás seguro? Cuando la vi gritándote hoy, cuando vi el odio en sus ojos, me di cuenta de que no era la persona con la que quiero pasar mi vida. No puedo amar a alguien que odia a la persona que más amo en el mundo. Sentí como si un peso enorme se levantara de mis hombros. Los siguientes días fueron un torbellino. Gabriel le dijo a Tania que su relación había terminado. Ella, por supuesto, no lo tomó bien. Me llamó varias veces, alternando entre súplicas patéticas y amenazas furiosas. Paulina, tienes que hablar con Gabriel. Está cometiendo el error más grande de su vida. Tania, Gabriel es un adulto. Sus decisiones son suyas. Tú lo manipulaste, le lavaste el cerebro en contra mía.
No tuve que lavárselo, Tania. Tú misma te encargaste de mostrarle quién eres realmente. Esto no va a quedar así. Voy a luchar por él. Puedes luchar todo lo que quieras, pero no va a cambiar el hecho de que perdiste su respeto. También recibí una llamada de los padres de Tania. Su madre, tratando de sonar diplomática, me pidió que reconsiderara la situación. Señora Vega, entiendo que ha habido malentendidos, pero Tania realmente ama a Gabriel. Señora, si su hija hubiera amado a Gabriel, habría respetado a su madre. Una mujer que trata de separar a un hombre de su familia no lo ama, lo posee. Tania es joven, a veces dice cosas sin pensar. Señora, su hija me llamó mejera y me excluyó de la boda de mi hijo. Eso no es juventud, es crueldad. No hubo más llamadas después de esa. Una semana después, Gabriel vino a casa con una sonrisa que no había visto en meses. Mamá, tengo algo que proponerte. ¿Qué cosa? ¿Qué te parece si me mudo de vuelta aquí contigo por un tiempo? Mientras averiguo qué quiero hacer con mi vida. ¿Estás seguro? No quiero que sientas que retrocedes. No es retroceder, mamá, es volver a casa, a donde siempre fui valorado y amado incondicionalmente. Siempre serás bienvenido aquí, Gabriel. Esta es tu casa. Y mamá, sí, gracias por no decirme sobre el edificio antes. Gracias por dejar que aprendiera la lección por mí mismo. ¿No estás enojado porque mantuve el secreto? Al contrario, me doy cuenta de que si me lo hubieras dicho desde el principio, probablemente habría pensado que estabas tratando de controlar mi vida. Pero al descubrirlo así, entiendo que siempre has estado protegiéndome, incluso cuando yo no lo merecía. Esa noche, mientras Gabriel empacaba sus cosas del apartamento, Tania se había mudado de vuelta con sus padres. Llamé a la empresa inmobiliaria. Quiero revertir el aumento del alquiler en el apartamento 402. ¿Está segura, señora Vega? Ya enviamos la notificación oficial. Estoy segura. El inquilino ha demostrado ser confiable. Muy bien. ¿Alguna instrucción especial? Sí. Si en el futuro la señorita Tania Ruiz trata de ser agregada al contrato de alquiler o trata de alquilar cualquier otro apartamento en el edificio, la respuesta es no. Entendido. Cuando Gabriel llegó esa noche con sus maletas, me abrazó por largo tiempo. Mamá, siento que por fin puedo respirar otra vez. ¿Sabes qué, hijo? ¿Qué? Yo también. Por primera vez en meses, esa noche dormí profundamente. Mi hijo estaba en casa. Había aprendido una lección valiosa sobre el respeto y el amor verdadero, y Tania ya no era parte de nuestras vidas. Pero sabía que esto no había terminado. Mujeres como Tania no se rinden fácilmente, y tenía la sensación de que habría un último intento de recuperar lo que creía que le pertenecía. 3 meses habían pasado desde que Gabriel volvió a casa. Fueron los 3 meses más felices que había vivido en años. Mi hijo había recuperado su sonrisa, su confianza, y más importante aún, había recuperado su amor propio. Ya no era el hombre inseguro y constantemente disculpándose que Tania había creado. Era nuevamente el Gabriel que yo había criado, amable, pero firme, considerado, pero no sumiso. Había encontrado un nuevo trabajo, uno mejor pagado que el anterior, y había empezado a salir con amigos que había perdido durante su relación con Tania. Era como verlo renacer. Una tarde de jueves, estaba en el jardín regando mis plantas cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, me encontré con una mujer que no reconocí inmediatamente. Estaba muy delgada, con ojeras profundas y vestida de manera descuidada. Tardé un momento en darme cuenta de que era Tania. «Paulina, necesito hablar contigo». Su voz era diferente. Ya no tenía esa arrogancia que la caracterizaba. Sonaba quebrada, desesperada. «¿Qué quieres, Tania? Por favor, déjame entrar. Solo 5 minutos». Contra mi mejor juicio la dejé pasar. Se sentó en el borde del sofá, sus manos temblando. Gabriel no me contesta las llamadas. Gabriel está viviendo su vida. Paulina, yo me di cuenta de que cometí errores. ¿Errores? No pude evitar que una sonrisa sarcástica apareciera en mi rostro. ¿Así llamas a meses de maltrato y humillación? Estaba estresada por la boda, por los problemas de dinero. No era yo misma.
No, Tania, esa eras exactamente tú misma. El estrés no crea crueldad, solo la revela. Tania empezó a llorar. Perdí todo. Gabriel, el apartamento, mis sueños de matrimonio. Mis padres están decepcionados de mí. No tengo nada. ¿Y qué quieres que haga yo al respecto? Quiero que hables con Gabriel, que le digas que cambié, que merezco otra oportunidad. Me senté frente a ella, estudiando su rostro. ¿Realmente crees que cambió algo en ti? ¿O solo estás desesperada porque perdiste el control? Cambié. Te lo juro que cambié. Tania, cuando alguien realmente cambia, no viene a pedirle favores a la persona que maltrató. Viene a disculparse sin esperar nada a cambio. Ella se quedó callada por un momento. Está bien, lo siento. Siento haberte llamado mejera. Siento haberte excluido de la boda. Siento todo. ¿Lo sientes porque realmente entiendes el daño que causaste? ¿O lo sientes porque quieres recuperar a Gabriel? Las dos cosas. Esa respuesta me dice todo lo que necesito saber. Tania se puso de pie bruscamente. Eres imposible. Nunca me vas a perdonar, ¿verdad? Tania, perdón es algo que se gana, no algo que se exige. Y tú no has hecho nada para ganártelo. ¿Qué quieres que haga? ¿Que me arrastre? No quiero que hagas nada. Quiero que entiendas que las acciones tienen consecuencias y que esta vez las consecuencias son permanentes. Sus ojos se llenaron de furia. Esto es venganza, pura venganza, porque nunca pudiste aceptar que Gabriel me eligiera a mí. No, Tania, esto es justicia, y la diferencia es que la venganza busca dañar, la justicia busca proteger. ¿Proteger a quién? Proteger a mi hijo de alguien que lo lastimó profundamente. Protegerme a mí de alguien que me trató como basura. Y protegerte a ti de cometer los mismos errores con la próxima persona. Tania se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo. Gabriel va a encontrar a alguien más. Espero que sí. Y cuando eso pase, vas a hacer lo mismo con ella. Vas a encontrar la manera de separarlos. No, Tania. Cuando Gabriel encuentre a una mujer que lo respete y que me respete a mí, voy a ser la primera en darles mi bendición. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque una mujer que realmente ama a Gabriel no va a tratar de separarlo de las personas que lo aman. Va a querer conocerme, va a querer ser parte de la familia, no destruirla. Tania abrió la puerta y se volvió una última vez. Vas a arrepentirte de esto. No, Tania, tú eres la que se va a arrepentir. No de haber perdido a Gabriel, sino de no haber sabido valorarlo cuando lo tenías. Después de que se fue, me quedé sentada en mi sala, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. Tristeza, porque una parte de mí había esperado que Tania realmente hubiera cambiado. Alivio porque había confirmado que mi decisión de proteger a Gabriel había sido la correcta. Esa noche, cuando Gabriel llegó del trabajo, le conté sobre la visita de Tania. ¿Cómo te sentiste al verla?, me preguntó. Triste por ella, pero firme en mi posición. ¿Y tú? ¿Te molesta que no la haya alentado a reconciliarse contigo? Gabriel negó con la cabeza. Mamá, hace 3 meses que no vivo bajo su crítica constante. Hace 3 meses que no me siento como un fracaso todos los días. Hace 3 meses que puedo ser yo mismo sin disculparme por ello. No hay nada que ella pueda ofrecerme que valga más que esa paz. ¿No la extrañas para nada? Extraño la idea de lo que pensé que podríamos ser, pero no extraño la realidad de lo que éramos. 6 meses después de la ruptura, Gabriel conoció a Carmen en su trabajo. Carmen era una mujer dulce, inteligente, con una sonrisa genuina y una risa contagiosa. La primera vez que Gabriel me la presentó, noté inmediatamente la diferencia. Carmen me hizo preguntas sobre mi vida, mostró interés genuino en conocerme, y cuando vio las fotos de Gabriel en las paredes, le pidió que me contara historias de su infancia. No había tensión, no había competencia, solo curiosidad amable y respeto. Su hijo es maravilloso, me dijo mientras lavábamos los platos después de la cena. Se nota que lo criaste muy bien. Él es mi orgullo, respondí. Espero que podamos ser amigas. Gabriel me contó que ustedes son muy unidos, y eso me parece hermoso. Un hombre que ama a su madre es un hombre que sabe amar.
En ese momento supe que Carmen era diferente. No veía mi relación con Gabriel como una amenaza, sino como una garantía de su buen carácter. Un año después, Gabriel y Carmen se comprometieron. Esta vez no hubo drama, no hubo exclusiones, no hubo lágrimas. Carmen insistió en que yo la ayudara a planificar la boda. «Quiero que se sienta como su día también», me dijo. «Usted es la razón por la que Gabriel es el hombre del que me enamoré». El día de la boda, mientras veía a Gabriel bailar con Carmen en su primer baile como esposos, sentí una paz profunda en mi corazón. Mi hijo había encontrado a alguien que lo amaba verdaderamente, alguien que entendía que amar a Gabriel significaba amar a toda su familia. Carmen se acercó a mí durante la recepción. «Paulina, gracias». ¿Por qué? Por criarlo tan bien, por protegerlo cuando necesitaba ser protegido, por no permitir que se conformara con menos de lo que merecía. «¿Gabriel te contó sobre Tania?» «Me contó todo, y entiendo perfectamente por qué hiciste lo que hiciste. ¿No piensas que fui muy dura? Pienso que fuiste una madre protegiendo a su hijo. Y espero que si algún día tengo hijos, sea lo suficientemente valiente para hacer lo mismo». Esa noche, después de que todos los invitados se fueron, Gabriel y Carmen vinieron a despedirse antes de irse de luna de miel. «Mamá», me dijo Gabriel, abrazándome fuerte, «gracias por no dejar que me conformara con una vida mediocre. Hijo, tú mereces ser amado completamente, respetado completamente y valorado completamente. Nunca te conformes con menos. No lo haré. Y mamá, ¿sí? Lamento que hayas tenido que ser tan fuerte cuando yo no pude serlo. Para eso están las madres, Gabriel, para ser fuertes cuando nuestros hijos no pueden serlo». Ahora, 2 años después, Gabriel y Carmen viven en una casa que compraron juntos, a solo 10 minutos de la mía. Vienen a cenar todos los domingos. Carmen me llama mamá, y realmente parece sentir lo que dice. Están esperando su primer bebé, y Carmen insiste en que quiere que yo esté en el parto. A veces pienso en Tania y me pregunto cómo le habrá ido la vida. Escuché por ahí que se mudó a otra ciudad, que se casó con alguien más. Espero que haya aprendido a ser una mejor persona. No le guardo rencor, pero tampoco siento la necesidad de saber más de ella. Lo que sí sé es que tomé la decisión correcta. A veces proteger a las personas que amamos significa decir no. A veces significa mantenerse firme cuando sería más fácil ceder. Y a veces significa estar dispuesto a ser visto como el villano para evitar que cometan un error que les costará su felicidad. Gabriel es feliz, realmente, profundamente feliz. Y yo también lo soy. Tengo a mi hijo de vuelta, tengo una nuera que me ama y me respeta, y pronto tendré un nieto. Hay una paz especial que viene de saber que luchaste por lo que era correcto, incluso cuando era difícil. Hay una satisfacción profunda en ver que las decisiones difíciles resultaron en bendiciones hermosas. Y hay una libertad incomparable en saber que nunca más tendré que tolerar que alguien me falte el respeto en mi propia familia. Esa es mi historia. No es una historia de venganza, es una historia de amor. Amor suficientemente fuerte para establecer límites, suficientemente sabio para distinguir entre lo verdadero y lo falso, y suficientemente valiente para proteger lo que realmente importa. A veces, el amor más grande es el que dice no,